Análisis estadístico exploratorio con RStudio. En este capítulo 3 vamos a desarrollar el tema de asociación entre variables categóricas. Aquí tengo abierto ya el script con todas las órdenes que se utilizarán en esta sesión. Previamente he abierto con el comando read_csv el archivo delimitado por comas llamado database lactancia materna, en el cual se encuentra los datos con los que vamos a trabajar. Estos se han almacenado en un objeto llamado lactancia y se van a almacenar en la memoria interna. Podemos hacer una visualización de las columnas o variables con las que cuenta esta data frame, y tenemos variables como sexo, edad, anemia, algunas características de la familia de estos individuos. Y para que entendamos mejor de qué se trata este estudio, pues se trata de en un grupo de niños que estaban hospitalizados en un hospital nacional de Guatemala. Se hizo un cuestionario en el cual a las madres se les preguntaba cómo había sido su lactancia inicial o su alimentación inicial, si es que esta acaso había sido una lactancia materna exclusiva, si es que se había dado una combinación de lactancia materna con fórmula o si exclusivamente se había administrado fórmula. Hay algunos indicadores que podemos ver aquí en la data frame con la que vamos a trabajar, como podrían ser las variables como anemia en el niño, desnutrición severa, el tiempo de estancia hospitalaria. Se quiere relacionar todos esos aspectos con el tipo de alimentación inicial que recibió cada uno de estos niños. Luego vamos a hacer un cruce de variables. Esto es una tabla cruzada, una tabla donde se está evaluando la posible asociación entre dos variables categóricas, ya sea que estas sean ambas nominales o ambas ordinales, o alguna de estas variables sea nominal y la otra ordinal. Entonces, en una relación univariante vamos a ver el uso del comando table para poder relacionar las siguientes variables. El hecho que la madre de estos niños sepa leer y escribir y la presencia de desnutrición severa. Aquí utilizo el comando table escribiendo la variable que va a ir en las filas de esta tabla de contingencia separado de una coma, y en las columnas quedaría la variable desnutrición severa. Visualicemos esto y aquí tenemos entonces un conteo cruzado en el cual se dice que hay, esto está codificado, esto significa sí, esto significa no, lo mismo acá. Entonces decimos que cuando la madre no lee y escribe y el niño tiene desnutrición severa, hay 18 niños. Cuando la madre sí sabe leer y escribir y hay desnutrición severa, esto corresponde a 20 niños. Bueno, entonces tenemos más niños cuya madre sabe leer y escribir y tienen desnutrición severa que niños que tienen desnutrición severa y cuya madre no sabe leer y escribir. Pero resulta que al ver los totales, el total de esta fila es diferente al total de esta otra. Ya, entonces, para poder entender mejor esta tabla, vamos a hacer un cálculo de proporciones. Dado que si estamos comparando grupos, la frecuencia con la que se presenta un evento, en este caso desnutrición severa, en dos grupos y esos grupos tienen diferente tamaño, entonces lo que vamos a hacer es hacer una comparación por proporciones o por porcentajes. Y para eso, en primer lugar, voy a asignar las etiquetas correspondientes al significado de estos códigos, de manera que sea más fácil su interpretación. Como nosotros pudimos ver, en primer lugar aparece la etiqueta 0 y después la etiqueta 1. Ese es el nivel que está reconocido para estas variables. Y en principio estas variables no son de tipo factor. El hecho que las convirtamos en factor nos va a
permitir trabajarlas de una forma más adecuada haciendo referencia a variables categóricas. Entonces voy a crear un objeto llamado lab donde hay un vector que contiene ambas etiquetas. La etiqueta de no, que corresponde al valor que tiene el menor nivel, en este caso 0, y la etiqueta de sí, que corresponde al mayor nivel, que en este caso es el valor 1. Ya asignadas esas etiquetas, voy a utilizar el comando factor para la variable lee y escribe, asignándole como etiquetas el objeto vector que se llama lab, y en ese caso este cambio va a quedar almacenado en la variable original. Pude haber creado una variable nueva que es un factor que contiene las etiquetas adecuadas, pero he hecho una recodificación en la misma variable. Lo mismo para la variable desnutrición severa. Son las mismas etiquetas en el mismo orden, entonces voy a hacer acá estas operaciones de manera que si yo hago referencia ahora a las variables lee y escribe y a las variables desnutrición severa, estas variables ahora ya están codificadas, como puede verse acá. Bueno. Hecho esto, voy a hacer la tabla de lee y escribe y desnutrición severa con las etiquetas y con estas variables convertidas en factores, y voy a asignar el objeto o el resultado de este comando table a un objeto llamado a. Ese objeto llamado a ahora me aparece por acá, es un objeto table, como pueden ver, y estas variables son factores. Entonces el objeto table tiene una estructura de matriz. Y aquí lo visualizamos, bueno, lo voy a visualizar con una orden adicional. Lo he creado y lo visualizo. Ya podemos ver las etiquetas. Ahora sobre ese objeto A voy a crear un prop table que me va a servir para calcular los porcentajes. Lo vimos en el capítulo 1, cómo se utilizaba el comando prop table. Pero en este caso hay diferentes opciones. Podría dejar el prop table con la tabla de interés sin especificar ningún argumento adicional, y esto es me calcula el porcentaje de cada una de las frecuencias de este table que está acá en función de la suma de todas estas frecuencias. Sin embargo, también puedo calcular el porcentaje por filas. Esto es sumar aquí, por ejemplo, 62 más 18, que nos da 80. Ese es un total marginal de la fila de no lee y escribe. Y 62 dentro de 80 va a ser entonces el porcentaje de niños que no tienen desnutrición severa, dado que sus madres no saben leer y escribir. Pues eso es lo que vamos a hacer con prop table a argumento 1. Estamos indicando que se calcularán los porcentajes por filas. Si es que yo pusiera el valor de 2, estaríamos calculando los porcentajes por columnas. Y voy a hacer aquí el cálculo del prop table con un porcentaje, ya, porcentaje de filas, y lo voy a multiplicar por 100 para visualizar tanto la proporción como el porcentaje. Y esto es tener aquí la primera tabla en la cual se observan esas proporciones y esta que corresponde a los porcentajes. Y ahora podemos entender un poco mejor qué es lo que ocurre. De aquellos niños cuyas madres no saben leer y escribir, el 22.5 de esos niños tienen desnutrición severa, y esto es mayor a los niños cuyas madres sí pueden leer y escribir, porque de esas madres solo un 5.46% de sus hijos presentan desnutrición severa. Posiblemente se hable de una asociación estadística entre que la madre sepa leer y escribir y haya desnutrición severa. Claro que la relación podrá ser una relación indirecta,
pero estamos buscando asociación estadística y posiblemente sí la haya. Si a ese objeto que hemos creado, el objeto A, que contiene la relación entre estas variables, le corremos el comando summary, nos aparece una prueba estadística. Este curso pues no tiene el fin de enseñar las pruebas inferenciales, sin embargo aquí vamos a ver algo muy sencillo, que es una prueba de chi cuadrado de independencia, en la cual tenemos un valor p que es menor al nivel de significancia. Si es que nosotros tenemos la hipótesis nula que al relacionar estas dos variables, la proporción de niños con desnutrición severa es independiente de si la madre puede leer o escribir, y la alternativa que son dependientes estas variables, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula cuando el valor p es menor al nivel de significancia, que en este caso es del 5%. Y como vemos acá, este es un valor p menor a 0.001. Lo cual nos dice que en la población de que se extrajo la muestra hay una asociación significativa entre estas dos variables. Ahora veamos algunos detalles del objeto tabla. Aquí tenemos el objeto tabla, ya lo hemos visualizado anteriormente, y podemos hacer referencia, por ejemplo, a su fila número 2 y su columna número 2, que corresponde a 20. A través de esta notación abrimos corchetes y especificamos aquí la fila que queremos visualizar y la columna. Y esto corresponde al valor que tenemos acá, que es de 20. Con la función callSums, haciendo referencia a ese objeto tabla, tengo los totales de columnas, 408 y 38. Y con la función rowSums tenemos el total de filas, 80 y 366. ¿Cuál es la estructura de un objeto tipo tabla? Bueno, pues este tiene una estructura similar a la de una lista. Aquí están los conteos, que podemos hacer referencia a ellos utilizando los corchetes y su posición de fila y columna. Y tenemos también la parte de las etiquetas de la variable que está en filas, que es lee y escribe en este caso, y la parte de las etiquetas que son caracteres en desnutrición severa. Y bueno, entonces ahora vamos a poder hacer algunas operaciones utilizando esa forma de hacer referencia a los elementos. En primer lugar, quiero hacer aquí un objeto desnutrición severa en el cual voy a hacer un cambio de los factores. Veamos cómo estaba anteriormente la tabla. La tabla me dice que no lee y escribe y que no tiene desnutrición severa. ¿Qué pasaría si yo quiero invertir el orden de estas columnas? Por ejemplo, la columna de desnutrición severa aparecería al inicio y la columna desnutrición severa no aparecería al final. Pues en primer lugar voy a hacer un cambio de los niveles. Anteriormente teníamos el nivel no al inicio y el nivel sí al final. Aquí estoy utilizando el comando factor para la variable desnutrición severa. Estoy poniendo los niveles con las etiquetas que tienen actualmente en otro orden. La etiqueta de sí la pongo de primero, de tal manera que el primer nivel ya no va a ser no, sino que va a ser sí. Y esto lo voy a asignar siempre a la variable original, que se llama desnutrición severa, y voy a hacer un objeto B que contiene la tabla de la asociación entre esas variables, pero que me va a mostrar otro orden. Esto es porque según algunos aspectos epidemiológicos, una convención epidemiológica me dicen que cuando yo haga una tabla de contingencia, en las filas debo de tener la variable respuesta. Ya, esto es lo que tenemos. En las columnas, y en las filas voy a tener el factor o variable independiente. Aquí tengo el factor. Luego, en la primera columna voy a tener el que la respuesta esté presente. Y la respuesta es un daño en salud, o puede ser algún evento positivo de la salud. Pero en la primera columna irá todas las personas que tengan esa enfermedad o esa respuesta en salud, etc.
En la primera fila vamos a tener las personas que tienen mayor riesgo de presentar o mayor probabilidad de presentar el evento de interés. Y en la segunda fila va a ir quienes tienen menor riesgo. Y entonces para una tabla de 2 filas por 2 columnas hacemos una anotación en la cual tenemos las celdas A, B, C y D. Y podemos hacer referencia a diferentes operaciones a través de esta anotación. Por ejemplo, el odds ratio, que es un indicador del tamaño del efecto que vamos a ver más adelante. En la sesión que hable de tamaño del efecto se construye multiplicando los productos cruzados, haciendo la división de los productos cruzados. Esto es A por D dividido B por C. Y bueno, es que yo tengo ahora la tabla de esta forma, pues sí la tengo. Las personas que no leen, cuyas madres no leen y escriben, tienen mayor riesgo de desnutrición severa, como lo habíamos visto. La primera columna tiene el evento de interés, que es desnutrición severa, toda esa columna. Y la primera fila tiene al grupo de personas que presentan mayor riesgo de desnutrición severa. Y ahora vamos a hacer este cálculo haciendo referencia a esta fila 1, columna 1 multiplicado por fila 2, columna 2 dividido entre estos términos. Y para eso nos sirve entonces la siguiente orden que he creado por acá, y esta es este manejo de datos. Esto se ha asignado a un objeto llamado OR y desplegamos el resultado del OR. Esto es 5.022, lo cual nos está diciendo que la probabilidad de presentar desnutrición severa en los niños cuya madre no sabe leer y escribir es de 5 veces en comparación a la probabilidad que tienen de presentar desnutrición severa aquellos niños cuya madre sí sabe leer y escribir. Esto quiere decir que el riesgo o la probabilidad de que aparezca el evento que es desnutrición severa en aquellos niños cuya madre no sabe leer y escribir es mayor aún. Esto es que ellos tienen mayor riesgo. Bueno, veremos más acerca del tamaño del efecto en el capítulo correspondiente. Ahora veamos qué ocurre cuando queremos hacer alguna gráfica de estas relaciones. Pues aquí tenemos dos opciones. Vamos a mostrar la opción de plot, que es la opción más sencilla. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Esto es una gráfica de frecuencias cruzadas. Como vemos, hay una mayor cantidad de niños cuyas madres saben leer y escribir, y por eso las áreas aquí son mayores a las de acá. Aquí estamos viendo los recuentos. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer un plot de una tabla a la que le he calculado su prop table, como es este el caso? Y bueno, veamos, acá está. Así, ahí está el objeto C con sus proporciones. Y ahora quiero hacer el prop table, que es este. Ahora vemos que ya se han normalizado las dimensiones de ambos grupos. Como estamos hablando de porcentajes, la suma de esta área más esta área suma 100, lo mismo acá. Entonces ahora se han normalizado los tamaños de estos grupos y lo podemos interpretar de la siguiente manera. Esto es, del grupo que lee y escribe, que sería este grupo, cuya madre sí sabe leer y escribir, este porcentaje presenta desnutrición severa, lo cual es menor a esta área que tenemos aquí, que corresponde a la proporción de desnutrición severa, dado que la madre no sabe leer y escribir. Como vemos,
esta área que está aquí es mayor a esta área, digamos el área A es mayor al área B, y por lo tanto el riesgo de desnutrición severa es mayor, dado que no se sabe, la madre no sabe leer y escribir. Bueno, dicho esto, vamos a ver, hacer algunos arreglos acá. Le he puesto los colores rojo y azul. He quitado la etiqueta que aparece al inicio y le he puesto etiquetas escritas correctamente para los ejes X y Y. Y adicionalmente he hecho una transposición de este objeto. Pues este objeto me presentaba, por ejemplo, leer y escribir en las filas, en el eje X y en las columnas de desnutrición severa. Pero si es que acaso yo quisiera hacer un cambio, poner leer y escribir aquí en el eje Y y acá en el eje X, desnutrición severa, puedo utilizar la función T, y esto es transponer un objeto que sea una matriz o una tabla, de manera que lo vamos a visualizar de esta forma. ¿Ya? Entonces, cuando la madre no lee y escribe, tenemos esta frecuencia que corresponde a que sí presenta desnutrición severa. Aquí nos topamos con el problema que los grupos tienen tamaños diferentes, el grupo que tiene desnutrición severa y el que no. Por lo tanto, sería deseable trabajar con las proporciones. Sin embargo, eso ya lo vimos en la tabla anterior, en el gráfico anterior, y ahora vamos a hacer lo que se conoce como el ASOCplot. Ya, el ASOCplot. ¿De qué se trata el ASOCplot? Bueno, este es otro gráfico que podemos utilizar en asociación de variables. Y lo que tenemos es que aquí está la desnutrición severa en esta fila, y en esta otra está los niños que no tienen desnutrición severa. Y veamos este eje que va a ser nuestro eje de referencia. Y aquí el tamaño de estas cajas no importa, esta pues comparada con esta. Lo importante es lo siguiente, que cuando hay desnutrición severa, lo que es más probable va a estar por arriba del eje de referencia, y lo que es menos probable va a estar por abajo del eje de referencia. Y esto es, cuando hay desnutrición severa, es más probable que la madre no sepa leer y escribir. Y cuando hay desnutrición severa también, es menos probable que la madre sí sepa leer y escribir. Esto lo podemos visualizar también en el eje de cuando no hay desnutrición severa. Cuando no hay desnutrición severa, como esto está arriba del eje, es más probable que la madre sí sepa leer y escribir. Para eso nos sirve el ASOCplot, y podemos modificar también las etiquetas del eje X y del eje Y. Bueno, dicho esto, vamos a salir de esta gráfica, y continuando con nuestros comandos, vamos a ver una tabla de 3 filas por 2 columnas. Ya aquí tenemos entonces el tipo de lactancia, que es una variable que aún está codificada. 1 corresponde a lactancia materna exclusiva, 2 a combinación de lactancia con fórmula, y 3 a fórmula exclusiva. Esto podría ser como dar todo lo que se pueda a lactancia materna, dar cierta cantidad combinado con fórmula, y en el caso de fórmula no dar para nada lactancia materna. Entonces tenemos acá que voy a hacer la codificación. Esto ya lo hicimos, un vector que contiene las etiquetas, caracteres, que se va a asignar con el comando factor a la variable tipo de lactancia, y vamos a recodificar en la misma variable, y ahora ya tenemos la variable tipo de lactancia. Voy a crear un objeto D en el cual está la asociación del tipo de lactancia con desnutrición severa, y lo voy a desplegar, y aquí está. Bueno, aquí no tenemos prop tables, no podemos hacer una interpretación, dado que los grupos del tipo de lactancia difieren entre sí. Entonces, para eso volvemos a nuestro amigo prop table, que nos va a calcular el porcentaje por filas, y aquí ya tenemos la proporción. Cuando hay lactancia
materna, solo el 1.8% de los niños tienen desnutrición severa. Cuando hay lactancia mixta, el 12% de los niños tienen desnutrición severa. Y cuando se dio fórmula, un 32% tienen desnutrición severa. Hagamos el plot. Y aquí he dispuesto en el orden que me interesan los colores del gráfico. Y ya está acá. Puse el color rojo para los eventos negativos de la salud. Esto sería todos los niños que tienen desnutrición severa. Y verde a quienes no lo tenían. Entonces decimos que del grupo que tiene lactancia materna, este es el porcentaje de niños, porque hice un prop table, que tienen desnutrición severa. Mientras que al dar la combinación de lactancia materna y fórmula, tenemos un porcentaje mayor de lactancia de desnutrición severa. Y cuando solo damos fórmula, la proporción de desnutrición severa es mayor. Si bien esta es una variable nominal, el tipo de lactancia, aquí se está visualizando un comportamiento de tipo ordinal, ya, porque a medida que disminuye la influencia de la lactancia materna, va a aumentar la prevalencia de desnutrición severa. Cuando aplicamos pruebas estadísticas inferenciales, posiblemente este caso sea apto para aplicar no una prueba de chi cuadrado, sino que una prueba de asociación lineal por lineal. Y bueno, ¿qué sucede si aplicamos nuestro comando a subplot con el objeto E? Aquí lo tenemos. Y bueno, resulta que aquí está la forma de interpretar una subplot que tiene más de 2 filas o 2 columnas. Y esto es, bueno, de los niños que tienen desnutrición severa, es más probable que hayan sido alimentados con fórmula. O decir que de aquellos niños que no tuvieron desnutrición severa, lo más probable es que hayan sido alimentados con fórmula o con mixta. Entonces vemos que hay una diferencia en las proporciones de los niños que fueron alimentados con, por ejemplo, lactancia materna o mixta, y hay una diferencia en el porcentaje de desnutrición en quienes fueron alimentados con lactancia materna o mixta y la proporción de niños que tuvieron desnutrición severa que fueron alimentados con fórmula. Bueno, con esto terminamos la sesión y en el próximo capítulo vamos a ver el análisis comparativo entre dos variables cuantitativas.